Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros, camiseta de la selección en ristre y no por la masculina, que también la llevaremos, sí por la femenina. Las campeonas del mundo, por si alguien no se ha enterado todavía, se juegan en los próximos días, en las próximas horas, la clasificación a los Juegos Olímpicos. Es una paradoja terrible que seas campeona del mundo y que tengas que jugarte todavía el billete para París. Pero así está montado el tinglado, aunque no siempre fue así, y de todo ello, de la convocatoria, de ese partido contra Países Bajos, que es la semifinal, y de ese posible partido de repesca, entre comillas, contra Francia o Alemania, en caso de que se nos den mal las cosas, hablaremos con Manu López, con nuestra voz experta y autorizada, a la que ya muchos echaríais de menos. Recordad que es un periodista, la Biblia del fútbol femenino, su blog, El Partido de Manu, él trabaja en el Madrid CFF, no confundir con imitaciones, y además están haciendo un gran trabajo en la cantera más grande de Europa, como ya nos contó. ¿Qué tal, Manu, amigo? Muy buenas. Muy buenas, Miguel. Pues aquí estamos para comentar la actualidad del conjunto de Monse Tomé y vamos a ver qué nos depara esta Nations League, que como tú has dicho, nos obliga a ganar para estar en los Juegos Olímpicos de manera paradójica. Sí, es algo alucinante porque que una campeona del mundo tenga todavía que volver a ganárselo es como que tienes que conseguir dobles méritos. Es cierto que la campeona del mundo de fútbol masculino en la siguiente fase tiene que volver a meterse para el siguiente mundial, pero no es menos cierto que el campeón de Europa, de la Copa de Europa en fútbol, sí que ya tiene la plaza garantizada para la siguiente edición de la Champions League. Es decir, cada torneo funciona de una manera diferente. Lo que pasa es que en fútbol femenino me contabas justo antes, que yo sé muchísimo menos que tú, pero tú me contabas justo antes que antes la campeona del mundo ya estaba de oficio metida en los juegos. Sí, de hecho, el formato se ha cambiado justamente cuando hemos conseguido levantar el cetro mundial y nos perjudica de alguna manera. Tampoco se entiende que no esté Inglaterra, que es campeona de Europa, pero así está montado y así le ha salido de mal a nuestro querido Paul Sin, que no ha conseguido meter a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos, aun teniendo dos elecciones para conseguirlo, pero no lo ha conseguido. ¿Tú crees que el formato se cambió a propósito para perjudicarnos? Porque lo has dejado ahí caer que se cambió justo cuando nosotros ganamos. No lo creo, simplemente es una cuestión de mala fortuna, pero el torneo olímpico femenino me parece mucho más interesante que el masculino porque hay muchos menos equipos y entran los de mayor nivel, con lo cual va a estar muy parejo si es que conseguimos entrar en él. Luego hablaremos un poco de esa posibilidad. Sí, eso te iba a decir, que el torneo masculino es la anomalía en unos juegos, porque es de las pocas disciplinas, ni siquiera de los pocos deportes, de las pocas modalidades en las que no juegan los mejores. O sea, el torneo masculino sabemos que siempre es con jugadores sub-23 y con salvedades para, no sé si son dos, tres futbolistas mayores de 23 años, que cada selección llama algunas a anteriores futbolistas de la sub-21 que han ayudado a clasificarse y otras selecciones a mitos, como se habla, por ejemplo, de Francia y de Mbappé, que bueno, apenas está saliendo estos días en los telediarios. Así que no seremos nosotros quienes levantemos la liebre, pero en el torneo femenino van las mejores. Las que son élite mundial, vamos, igual que en atletismo, igual que en natación, la noticia es lo del masculino. El femenino, que vayan las mejores, no debería ser ninguna novedad, sino que debería ser lo lógico. Y las mejores, una de ellas es España, otra de ellas es, como bien dices, Inglaterra. Inglaterra ya no tiene ninguna opción de meterse, ¿no? Porque cayó en la fase de grupos contra, bueno, contra Escocia no cayó, pero estaba con Escocia, con Bélgica y con Países Bajos, que es la que la ha dejado fuera. Así que Países Bajos, que es nuestra rival de mañana, es una superviviente, porque ha sobrevivido a la más que posible pinza que le podían hacer Inglaterra y Escocia, que solo había plaza para una, y lógicamente los huevos todos los pusieron en la cesta de Inglaterra. Bueno, pues Países Bajos metió dos goles muy al final del partido, he estado documentando esta mañana, del último encuentro contra Bélgica. También es cierto que ahí la alianza del Benelux pudo tener algo que ver, pero era la guerra Inglaterra con Escocia de aliada.
y Países Bajos junto a Bélgica. Digamos que si eso fue una guerra de 2 contra 2, la ganó el Benelux y por eso es nuestro rival en ese encuentro de la Cartuja. Pues sí, la verdad que es bastante curioso que teniendo dos posibilidades, selecciones para meter a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos no lo haya conseguido. Era lógico meter en la cesta, en los huevos, todos los de Inglaterra para Gran Bretaña, pero ni así le ha salido al conjunto británico la opción. Y hay que comentar que el torneo femenino es más importante que el masculino, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la regla, porque es un torneo considerado absoluto. Aquí no es sub-23, ni sub-17, ni sub-18, ni nada de esto. Es absoluto y es algo que no ocurre en el masculino, que es un torneo que donde van jugadores sub-23, sub-20, sub-18. Aquí es absoluto. O sea, no tienes que andar pensando si dos, tres plazas, sino que todas son plazas de categoría absoluta. Ujú. ¿Y qué más selecciones importantes quedan fuera? ¿Hay alguna selección que ya esté confirmada que no va a ir de ninguna manera y que sea una sorpresa? Porque sabemos que están muy caras las plazas para acudir. Hombre, pues estaba claro que en la parte sudamericana es donde podemos encontrar mayor sorpresa, porque Brasil sí está metida en los Juegos Olímpicos, pero Argentina, que es otra potencia interesante del fútbol femenino mundial, puede quedar fuera si no es capaz de ganar la Copa Oro. Entonces, creo que eso sí sería una baja interesante más allá de la ya comentado de Gran Bretaña, Inglaterra en este caso. ¿Y de Europa cómo va el resto de cupos? Es decir, ¿hay alguna manera de clasificarse aparte de la Nations League o solo por la Nations League? No, la única vía de clasificación es la Nations League y ni siquiera Inglaterra, que es campeona de Europa, también se ve perjudicada por esta nueva regla. Hubiera entrado si hubiéramos continuado con la regla como toda la vida, pero también se jugaba la plaza y la ha perdido. O sea, creo que es una baja importante que no esté la campeona de Europa tampoco. Bueno, porque es un torneo, el olímpico, deduzco, tan restrictivo que no sé cuántas selecciones hay, 8, 12. Ahora mismo no tengo el dato, pero Son muy 12, poco. son 12 las selecciones que van, 12. En el masculino creo que son, no sé si 20 y pico o 30 y algo. Sí, No, 24 creo recordar. exactamente. Entonces, al ser más restrictivo, también es más exclusivo y más parejo, lo que comentábamos antes, que yo creo que eso hará que sea más interesante para el espectador neutral en una época veraniega en la que no vamos a tener ni Eurocopa ni Mundial, así que habrá que poner toda la atención en los Juegos Olímpicos. Tal cual, es la crème de la crème. Como dice una Francia con la que hay que empezar a hacer guiñitos ya para ver si nos ayuda. Porque entrando en materia, España es la primera vez que se puede meter en los Juegos Olímpicos, en modalidad de fútbol femenino. Nunca antes lo hemos conseguido y estamos a 90 minutos, podrían ser 180, de hacer historia. Es decir, ser campeonas del mundo es algo inédito, insólito y que quedará para siempre en los libros de oro de nuestro deporte, pero meternos en unos juegos es tan o más importante e igualmente romper un techo de cristal, una barrera que podemos conseguir mañana mismo. Así que estamos ante un evento de magnitud impresionante. Sí, yo diría que incluso es más importante ganar el Mundial, se dice pronto, pero unos Juegos Olímpicos es una competición que todas las deportistas quieren jugar, por lo que he podido comentar con algunas futbolistas que sí han estado, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Tokio, y sería una buena manera de cerrar el círculo para jugadores como Irene Paredes, Ginny Hermoso, Alexia Putellas, que posiblemente puedan estar ante su última gran oportunidad de jugar unos Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que detrás hay mucho relevo. Está la joven generación que ya nos ha ayudado a ganar el Mundial y hay mucho por venir también en las que vienen, como por ejemplo en Vicky López, que es una de las nuevas convocadas, que es campeona del mundo sub-17 y que también entra en esta lista. Bueno, entrando más en materia, Manu, ¿cómo llega esta selección española? Sabemos que siempre hay asuntos extradeportivos por ahí rondando. En esta ocasión ha sido el tema de la sede.
que al principio hubo mucho caos para vender entradas, después se cambió de Cádiz a Sevilla porque el Cádiz tenía un partido muy importante para ellos contra el Celta en fútbol masculino en primera división 2 días después y el césped se podía sentir afectado y se disputará en la Cartuja de Sevilla esta primera semifinal, que sabemos que la Cartuja es el comodín del público, siempre está ahí como segunda opción en caso de que Cádiz o cualquier otro estadio falle o no quiera acoger el partido. Entonces, primero ha sido lo del aspecto extradeportivo, pero ya centrados en lo que importa, en el césped, en lo que depende de las jugadoras. ¿Cómo nos ves? Porque es un España-Países Bajos que es la repetición de la jugada del encuentro de cuartos de final de hace nada, 6 meses en el Mundial que nos costó muchísimo ganar y que tuvimos que resolver en la prórroga. Yo creo que la situación actual en la que llega la selección española y la que llega la selección neerlandesa son completamente diferentes a lo que vimos en las antípodas. Creo que ahora España tiene mayor dificultad porque es muy favorita ya, siendo campeona del mundo, y tiene toda la responsabilidad no solo de clasificarse para la final, sino también de ganar la Nations League, y creo que eso puede hacer que las piernas de las jugadoras españolas tiemblen un poquito más de lo que lo hicieron en el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Después creo que el hecho de tener una seleccionadora nueva también cambia algunos aspectos tácticos mínimos, porque sigue un poco la racha, la dinámica que tenía el equipo con Jorge Vilda, y la introducción de Vicky López por fin va a aportar algo diferente al ataque español. Se veía venir hace tiempo ya, a pesar de que tiene solamente 17 años, pero es que hay que recordar que debutó con el Madrid Club de Fútbol Femenino con 14 en Primera División Femenina. ¿Qué cambios ves con esta seleccionadora o no ves prácticamente ninguno? Porque es una línea continuista, la de Monse Tomé con respecto a Jorge Vilda, no en vano era su segunda entrenador, su segunda entrenadora. El otro día hice yo algún vídeo explicando que muchos segundos entrenadores se desmarcan de los primeros, que no tienen por qué ser clones, porque los clones no existen y cuando existen salen mal. Sin embargo, en el caso de Monse Tomé, sí que se parece bastante en el modo de llevar la selección, por lo menos esa impresión da desde fuera. Las listas son bastante parecidas y es que repiten 17 campeonas del mundo. Hay varias incógnitas, ahora iremos con la lista y a desmenuzarla punto por punto, pero lo importante para empezar y para situar el foco es hablar de esta nueva seleccionadora, de Monse Tomé, y qué novedades aprecias, si es que aprecias alguna con respecto a Jorge Vilda. Novedades pocas porque, como ya has dicho tú, es una línea continuista, la verdad que se parecen bastante. En este caso sí son clones. Creo que la jugada está saliendo bien, pero si Monse Tomé no es capaz de meter a España en los Juegos Olímpicos, el banquillo de la selección española no será ocupado por ella en más ocasiones. O sea, ahí queda el titular. ¿Tú crees que esta Nations League supone una reválida fundamental para Monse Tomé y que habrá cambio de seleccionadora si no sale bien? Sí, yo pienso que ya lo podíamos intuir, incluso en la fase de clasificación de esta Nations League, donde hubo partidos donde España titubeó bastante y tuvo errores groseros, como el salir con 10 jugadores en lugar de con 11 la segunda parte contra Italia, pero pienso que Simonse no es capaz de conseguir el objetivo principal de las futbolistas, que es jugar los Juegos Olímpicos. Podremos estar hablando incluso de que alguna pieza se mueva a la federación y deje de ser la seleccionadora para que lo sean otros hombres que apuntan ya a ser posiblemente el relevo, como puede ser José Luis Sánchez Vera, entrenador del Levante Unión Deportiva. Pues ahí queda la noticia, ¿eh? También un momento de inestabilidad en la federación que se traduce en más incertidumbre respecto a la continuidad o no de los diferentes miembros que están ahora mismo. Y es que España llega a esta Nations League, igual que repasábamos lo de Países Bajos, hay que decir que la selección femenina ganó 5 de los 6 partidos de la fase de grupos, hicimos la machada en Suecia y yo creo que, entre comillas,
vivimos de eso durante el resto de la clasificación, porque encima a Suecia le entraron las dudas a raíz de ese tropiezo y después, pese a que nosotras perdimos con Italia, lo pudimos arreglar porque Suecia no estaba haciendo los deberes. Y es lo que llamó la atención y lo que despertó las primeras dudas no pequeñas de la seleccionadora Monse Tomé. Más allá de que pueda tener más o menos feeling con las jugadoras, los partidos se iban sacando adelante y justo en ese encuentro de Pontevedra, de Pasarón, España perdía 2-3 contra Italia, pero además dando una imagen muy mala, empezando muy mal, creo que íbamos 0-3, si no me falla la memoria, y encima Sí, con esa salida abrupta al campo en la segunda parte que nos costaba esos disgustos de recibir varios goles porque había un caos ahí organizativo de salir con 10, salir con 11 por una jugadora que se debatía si quería ser cambiada o si la cambiaba la seleccionadora. Vamos, un caos que ahí generó las primeras dudas serias. Afortunadamente luego acabamos con muy buen sabor de boca la fase de grupos porque remontamos, aunque defendimos mal, pero remontamos creo que era 1-3 contra Suiza, o sea que muy bien que el final fuera de esa manera. Pero ahora hay que reafirmarlo contra Países Bajos, que ya nos está dando el cartel de favoritos. O sea, no es solo que lo tengamos, sino que las neerlandesas son listas y están encantadas de que toda la presión recaiga en los hombros de las españolas. hombre, desde luego que a Países Bajos le conviene ese guión, ese argumento que comentaba de darle el favoritismo a España. También es lógico que España está 2 o 3 escalones por encima actualmente de Países Bajos en lo futbolístico, desde luego, pero no hay que olvidar que el conjunto neerlandés no hace mucho que fue campeón de Europa, no en la edición pasada que fue Inglaterra, sino en la anterior que se jugó en su propio país, levantó el título, con lo cual ese favoritismo no lo pondría yo tanto hacia España, sino que también Países Bajos es una selección que ha conseguido títulos antes que España, con lo cual debería de tener una cuota de responsabilidad también importante. Has comentado antes que Países Bajos se metió en la última jornada con goles en los últimos instantes. Hay que hablar del último gol que lo marca Damaris Egurrola, que es una futbolista vasca, que fue la primera que plantó a Jorge Vilda. Dijo que con él no iba a ir nunca convocada y al final, por el arraigo de su abuelo, terminó jugando en Países Bajos, con lo cual ese gol tiene también una parte de acento español. Ese gol que metió a Países Bajos en la semifinal de la Nations League y dejó fuera a Gran Bretaña. Es correcto, y siempre que hay ese España-Países Bajos, sea en la competición que sea, pero sobre todo si es oficial y muy trascendente, como fue en los cuartos del Mundial y como es ahora, está el morbo de enfrentarnos a Damaris Egurrola, que podría haber elegido jugar con España y que se decantó por Países Bajos y es una más del equipo. No creo que sea indiscutible, por lo menos en verano no lo era, pero desde luego que es una pieza importante y que puede ser la espía en casa del enemigo y la que informe de las virtudes y defectos de la selección española. Y es que la convocatoria de España tiene algunas novedades, pero no sabemos todavía cuál es la definitiva, porque en el momento que se está grabando esto, jueves, hay 25 en nómina, 25 futbolistas, y hay que hacer 2 descartes antes de mañana, 24 horas antes del partido. Y 2 jugadoras están entre algodones, que son ni más ni menos que Alexia Putellas y que Tere Abelleira, dos futbolistas fundamentales en el esquema de España. Y resulta que llegan tocadas por lesión. Alexia hace más de 3 meses que no juega un partido, se le lesionó en ese Barça-Benfica de Champions femenina y también las molestias de la jugadora del Real Madrid. O sea que va a haber incertidumbre por la lista de 23 definitiva, pero en todo caso sí que en esa nómina de 25 jugadoras hay cosas que llaman la atención, ¿no? Porque la inclusión de Vicky López, a la que ya has nombrado, no deja de ser una noticia muy positiva y muy esperada, pero también tú echas en falta, Manu, más presencia de delanteras tipo y alguna que otra jugadora por ahí que pudiera desatascar el partido contra Países Bajos. Sí, yo considero que habría que llevar a futbolistas que sean un perfil de delantera centro fija o más
más experimentada porque solamente tenemos a Esther como delantera centro pura y creo que contra los Países Bajos, que es un equipo que nos va a plantear un partido muy físico, muy cerrado, la opción de bajar balones y descargar hacia los futbolistas que van a aparecer desde segunda línea puede ser interesante y esta variante no la vamos a tener. Hecho en falta quizás a Seguir Alejandro del Atlético de Madrid, que está siendo una de las pichichis de la Liga F y no entra en convocatoria. Y te llevas a dos futbolistas que no dejan de estar sin el alta médica de sus clubes, como son Alexia o Putellas y Teria Belleira, que desde luego sus clubes deben estar poco satisfechos porque no deberían estar en esta convocatoria, amén de sus problemas físicos. Ujú. Pero sí que está Alba Redondo, ¿no? Como delantera, ¿o no? Sí, pero Alba Redondo es una delantera bastante más móvil. Yo lo que buscaba era una delantera centro tanque, más fija, más tipo lo que podría aportar futbolistas como Priscila Borja en su tiempo, Esther González, Sheila Guijarro, incluso Johnny Amézaga, jugadoras que sean más altas, más corpulentas y te puedan de hecho la descarga de balones hacia la segunda línea y sorprender por ahí. Y también me llama muchísimo la atención, ya clama el cielo que no lleve a Marta Cardona, una futbolista que era fija para Jorge Vilda durante mucho tiempo e incluso fue la que rescató a España de la eliminación temprana en fase de grupos de la Eurocopa 2022, marcándole un gol a Dinamarca en el último segundo. Así que sigue sorprendiendo que no esté la futbolista del Atlético de Madrid en esa dinámica de grupo, porque es una futbolista que sí te puede hacer la función de descargarte esos balones que te venía comentando. Sí, recuerdo ese gol y ese cambio de acera de Marta Cardona, que lo publicaste tú en el partido de Manu, que se cambió del Real Madrid al Atlético de Madrid. Así que es una futbolista a la que puede echar de menos España. Esperemos que no, contra una Países Bajos que vaya, que planteará el partido de siempre, ¿no? Que nos esperamos con España con muchísima posesión, con Países Bajos, pese a que tenga esa tradición cruifista de buen trato de pelota que tratará de contragolpear y de sorprender en esa guerra de guerrillas. No imaginamos un escenario muy distinto de ese, ¿no? España dominando y Países Bajos contraatacando. Vamos a ver, el tema de que Queen sea holandés, creo que no tiene nada que ver aquí porque Países Bajos dista mucho de ese juego cooperativo de asociación porque su selección femenina no lo practica en absoluto. Es más, utiliza el patadón y tete tieso, como se suele decir, y lo que va a intentar es pillarnos a contra con jugadores muy rápidas y muy peligrosos que no hay que perder de vista, como puede ser Bernstein, que ya nos generó muchísimos problemas en el encuentro de cuartos de final de la Copa del Mundo y estuvo a punto de hacernos el 1-2 antes de marcar España el segundo gol por medio de Salma Parayuelo y creo que esa es su principal amenaza. España de 90 partidos tendría que ganar 89, pero hay que tener en cuenta que el fútbol a un único partido puede haber sorpresas y esperemos que no las haya en esta ocasión. Pues sí, esperemos que se cumpla la lógica. En quién confiamos? Has hablado de Bernstein, que es una de las jugadoras referencia de Países Bajos, la que metió más goles en la fase de clasificación, futbolista de la Juventus. ¿Y en qué momento llegan las nuestras en el plano individual? Es decir, ¿cómo llega Salma Parayuelo, que sabemos que entra por los ojos, e incluso a los que no vemos, y que también otras futbolistas como Alexia, que ya sabemos que llega de lesión, como Aitana Bonmatí, pueden ser las que marquen la diferencia, las que resuelvan. ¿De quién nos fiamos? Olga Carmona, la heroína del pasado mundial también, con goles en la semifinal y en la final. Cuéntame, ¿a quién nos tenemos que agarrar? Pues te va a sorprender, pero yo si tuviera que apostar por una futbolista para guiar a la selección española hacia el triunfo es en, por supuesto, las típicas Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso, Alexia Putellas, demás, pero yo me quedaría con la importancia que puede tener Vicky López, que poco se habla de esta variante, pero jugando ahí en el enganche de la media punta, creo que puede ser un factor totalmente decisivo para romper las líneas tan juntas que va a plantear
Países Bajos, yo entiendo que plantearán 4-5-1, pero vamos a ver si Vicky con su magia habitual, los que hemos seguido las categorías inferiores, lo sabemos que es capaz de regatear en una baldosa, es capaz de romper ese entramado defensivo, sobre todo porque tiene un tren inferior muy potente. Pero una cosa, Vicky no creo que sea titular, ¿no? O sea, tú te lo planteas en un partido igualado que pueda resolver en la última media hora, porque darle la titularidad nada más llegar, aunque pueda haber bajas que se lo faciliten, igual es demasiado. O tú sí la ves ya de titular. Yo es que bueno, aparte de que en el Madrid de fútbol la hemos tenido hasta hace 2 temporadas, creo que Vicky está sobradamente preparada ya para asumir esa responsabilidad, porque es una de las jugadoras diferentes, de las jugadoras que te dejan el picorcito en los ojos cuando la sueles ver, porque es pura magia, como lo era en su momento Jenny Hermoso, como lo era Alexia Putellas, y creo que Vicky debutó con 14 años en el Madrid Club de Fútbol Femenino, y ahora tiene 17, creo que ya está muy madura. En el Barça es una jugadora muy importante, junto con Julia Dragoni del Barcelona B. Creo que está sobradamente preparada para asumir la responsabilidad. De hecho, le marcó al Atlético de Madrid el segundo gol el pasado fin de semana en ese clásico de fútbol femenino español que ganó el conjunto catalán por 2-0. O sea que Vicky tiene experiencia de sobra y creo que a pesar de la juventud y que pueda sorprender lo que mucha gente se puede llevar las manos a la cabeza, debería asumir la responsabilidad de guiar a España en ese enganche hacia la victoria. Vale, vale, pues yo me fío de ti, estaremos muy pendientes de Vicky López, la Lamine Yamal del fútbol femenino, ¿no? Siempre las comparaciones son odiosas, pero por aquello de la edad, de la precocidad, de los récords, de los goles tan joven, de incluso la zona del campo, se me ocurre tirar esa comparación, que es la Lamine Yamal del fútbol femenino. No está mal tirada, lo que pasa es que Vicky tiene una vocación ofensiva, yo creo que mayor a la que tiene el futbolista del Fútbol Club Barcelona, y tiene esa magia, ese regate que podremos encontrar en Iniesta. Se asemeja bastante al juego de Iniesta, por hacer una comparación con el fútbol masculino. Lo que pasa que obviamente tiene una vocación ofensiva bastante mayor que la que tenía el futbolista manchego, que nos dio esa primera estrella que fue el germen, ¿no?, de esta segunda que hemos disfrutado todos bastante más, o yo por lo menos, en Australia y Nueva Zelanda. Claro, porque me viene muy bien que digas esto, se nota que estamos compenetrados. Lo que hay que buscar es el segundo título oficial para la selección femenina, que sería tras el Mundial la Nations League. El primer partido se juega mañana contra Países Bajos y si vencemos como todos esperamos, el objetivo máximo está conseguido, que es meternos en los Juegos Olímpicos. Y entonces jugaríamos la final contra el ganador del Francia-Alemania el próximo miércoles 28 en el mismo escenario, 7 de la tarde. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que perdamos, ojalá que no, mañana. Si perdemos contra Países Bajos, la Nations League, está claro, no la ganaremos, lucharemos por el tercer puesto de la Nations League, pero no es solo un partido para ver si conseguimos la medalla de bronce en la Nations League, sino que sería en caso de que Francia gane a Alemania, por tanto, hay que ir con Francia, un partido que nos daría la oportunidad de meternos en los Juegos Olímpicos. Es decir, si mañana ganamos, estamos dentro y peleamos por la Nation League, segundo título de nuestra historia. Pero si mañana perdemos, debemos esperar que Francia nos ayude ganando a Alemania a la misma hora. Partido Francia-Alemania que se juega en Lyon y que si gana Francia nos da esa posibilidad contra Alemania, pero que si pierde Francia, como Francia tiene que estar en los Juegos por anfitriona, nos deja fuera. O sea, importantísimo mañana no solo ganar nosotras, que ya nos olvidamos de todo, sino en caso de perder, ir a muerte con Francia. Pues efectivamente, las matemáticas nos dicen que tenemos que ir con Francia y la lógica nos dice que Alemania está viviendo un proceso de relevo generacional que tendrá que vivir también España, pero en su caso más acusado, de futbolistas muy experimentadas, muy veteranas, que tienen que ir dejando un paso a las más jóvenes, y pienso que tiene un momento vital en el cual Francia debería ganar con facilidad al conjunto germano, así que no es descabellado pensar que
haga lo que haga España en el día de mañana, esté en los Juegos Olímpicos porque Francia se meta en la final. Bien, pues eso nos tranquiliza. De todas formas, tú, aunque sabemos que el fútbol es experto en equivocarse y en llevarnos la contraria, tú ves una final España-Francia, ¿no? Sí, veo una final de España-Francia y ahí obviamente el favoritismo todavía más recaería sobre el conjunto rojigualda. Creo que es bastante superior a Francia porque si nos fijamos en la Liga Femenina Francesa, todas las grandes estrellas que tiene esa competición vienen de fuera, quitando a Catotó o alguna que otra, como puede ser Marxano o Masri. Francia no tiene muchos argumentos ofensivos con los que hacer daño a España, sobre todo ahora que ha hecho ese relevo importantísimo en la portería con dos futbolistas muy seguras bajo palos, como son Catacol y sobre todo Misa Rodríguez, que y entiendo yo que más allá de la polémica que se generó en el Mundial, donde fue relegada a la suplencia, ahora sí va a ser titular en el conjunto nacional, tanto para la final, tanto para la semifinal como para la posible final. Por tanto, entiendo que tú ves en la final a España-Francia y fuera de los Juegos probablemente Alemania, ¿no? Por eso del relevo generacional y porque la lucha por el tercer puesto sería en Países Bajos también. Sí, yo creo que se utiliza por la lógica que el fútbol sabemos que a veces se nos lleva a la contraria si utilizamos la lógica, es lo que debería suceder. Si tuviéramos que enfrentarnos con Alemania, sería un partido muy parecido en lo físico al que podemos ver mañana contra Países Bajos, pero esa marchita más que dan futbolistas jóvenes como Salma, la propia Vicky que antes comentábamos, Alexia, Aitana, va a dar un plus de velocidad a la selección española que no tiene Alemania a día de hoy porque está haciendo ese relevo generacional. Bien, pues esperemos que todo salga como está previsto, que ganemos mañana y fiesta completa y luego a por la Nations League, que sería otro nuevo espaldarazo para el fútbol femenino español. Y hablando de plus, pues el plus yo te lo quiero tirar por el fútbol de clubes, Manu, porque tú estás en el Madrid CFF haciendo una gran labor y en un club que está creciendo año a año, que está luchando por meterse en Champions. Y cuéntanos porque estáis agitados ahí con el mercado de fichajes, ¿no? Que habéis vendido a la jugadora más cara del mundo, pero que no se ha resentido vuestro equipo y estáis luchando por meteros en Champions. A ver, lo comentábamos en verano, Rachel Kundalangi era un jugador diferencial, con unas características físicas de potencia muy superiores a la que puede tener la futbolista promedio en la Liga F, y el objetivo era retenerla. Pero claro, si te pagan 400.000 euros más bonus, pues un equipo como el Madrid Club de Fútbol Femenino, que no tiene el respaldo de un masculino a nivel económico, no puede decir que no hace oferta y tiene que vender a una pieza tan importante como es la jugadora zambiana. Pero acabamos de firmar ayer, creo que me lo has leído, o sea que sabrás de lo que te hablo, Sí. a Hakaye, que es una futbolista nigeriana joven de nivel sub-20, es decir, en categoría sub-20 es lo que está destacando más, aunque ya ha llegado a debutar con la absoluta, que tiene unas características físicas muy parecidas a las que tiene Kundananji, pero tenemos la ventaja de que es un par de años más joven. La contrapartida de esto es que va a tener que adaptarse al fútbol europeo. Su primera experiencia en el fútbol del viejo continente viene en el Lobo Fútbol Club y equipo en el que, por cierto, también salió otra gran futbolista nigeriana que está en nuestra liga, como es la Ciudad Ajibada en el Atlético de Madrid. Y vamos a ver cuál es su nivel de adaptación, si es rápido o lento. Yo entiendo que será rápido y que no echaremos de menos a Kundanaldi por el hecho de tener un grandísimo entrenador, eso lo primero, y luego una futbolista que en cuanto a características se asemeja bastante a ella. Lo que observo también, y no hay que ser muy listo, es que el plazo de fichajes en el fútbol femenino es distinto, porque estamos ya pasado mediados de febrero y en el fútbol femenino sigue habiendo movimientos.
Bueno, en el fútbol femenino el plazo de fichajes, evidentemente, como tú has dicho, es distinto, es más largo, se cerraba el día 2 de febrero, lo que pasa que futbolistas que tengan la condición del Tratado de Cotonú, que el Tratado de Cotonú es todas aquellas futbolistas que provengan de África, eh, pues se le puede firmar, digamos, fuera de lo que es el mercado tradicional, no tienen esa no están sujetas a esta normativa FIFA y te las puedes llevar fuera de mercado, como así ha ocurrido en el caso de Calle. Y vamos a ver si este plus de futbolistas de fuera, de ascendencia africana, nos sigue dando tan buenos réditos como ya nos dio Kundalanji en el pasado. Vamos a ver si la jugada sale bien y el objetivo es en el próximo mercado de verano realizar un fichaje de campanilla. Vamos a ver cómo está la situación en ese momento, pero el objetivo es guardar para en verano dar una sorpresa en el mercado de fichajes, desde luego. Sea, una gestión muy cerebral y muy calculadora de un equipo que crece año a año. ¿Se sueña con la Champions o qué? Se sueña, pero con los pies en la tierra. Hay que tener en cuenta que la permanencia es el primer objetivo que tenemos que cumplir en la temporada. Tenemos 36 puntos actualmente. La permanencia con el fútbol femenino suele estar en torno a los 40, o sea que casi, casi está conseguida, más aún cuando solo descienden dos equipos en la Liga F y el colista tiene 4 puntos. Creo que podemos dar ya por casi garantizada la permanencia. El objetivo inicial ya está cumplido y ahora lo que toca es soñar. A partir de ahora todo lo que venga de más, pues será desde luego agradecido y creo que no sería descabellado ni flor de un día que el Madrid Club de Fútbol Femenino entre en Champions, porque la temporada pasada ya estuvo batallando con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid por esta posibilidad. Lo que pasa que la carga de partidos y el cambio de entrenador creo que alteró un poco los planes del equipo y bueno, es una dinámica, ascendente la que venimos experimentando y para mí sería el recoger los frutos de años de trabajo de Alfredo Ulloa, que fundó el club en 2010 y lo ha mantenido en la élite de manera brillante hasta la actualidad en el cuarto puesto que nos encontramos. Yo creo que no sería desde luego nada descabellado pensar que el Madrid Club de Fútbol se pudiera meter en Champions. Luego otra cosa es que haga en esa competición porque hay que pasar una fase previa que sueles jugar fuera de tu país y ahí habría que ver qué rival nos toca y ir poco a poco, o sea, ir pensando primero en clasificar para Champions y luego ya pensaremos en qué podremos o no podremos conseguir en función del posible rival que toque, porque también hay que comentar, Miguel, que el formato Champions se cambia en el año 2025 y hay un surgimiento de una nueva competición, que es el equivalente a la Europa League masculina. Pues Todavía no, lo contaremos, Manu, que ya se nos acaba el tiempo, pero lo dejamos ahí con ese aliciente y estupendo, esperando que estupendo. llegue muy lejos Madrid Club de Fútbol Femenino y que pase luego la fase previa, claro que sí, no como el Levante este último año, que ya me acuerdo yo de esa fase traicionera. Pues Manu, un placer y seguro que con los alicientes